Chicos, ¿me logran escuchar? Buenas tardes. Contéstenme, por favor, si es que me logran escuchar. ¿Me escuchan, chicos? Ya sí se escucha, me dice Mirta. Muy bien, chicos, buenas tardes. Muy bien, chicos, buenas tardes. Hoy día iniciamos la semana 12 para la unidad didáctica, lo que es producción de aves, y seguimos viendo la misma sesión de clase que vimos la semana pasada, que es el manejo de la alimentación. Bien, la semana pasada iniciamos viendo todo lo que es el aparato digestivo, que es el que se usa específicamente para lo que es la alimentación. Esta semana nos toca ver ya lo que son los requerimientos nutricionales, tanto para los pollos y para los patos, que son las especies que nosotros estudiamos en este curso de producción de aves. Como indicador de logro para todas estas semanas que tenemos que ver el manejo de la alimentación es fórmula y utiliza raciones alimenticias considerando las etapas productivas, teniendo en cuenta la disponibilidad de insumos de la región. Muy bien, entonces como les decía, hoy día lo que vamos a ver son los requerimientos nutricionales de los pollos y patos. Requerimiento, nosotros estamos hablando lo que el pollo necesita, ¿verdad? Pero el pollo no necesita lo mismo en las diferentes etapas de crecimiento que tiene. Sus necesidades son diferentes. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando somos un bebé tenemos un tipo de alimento y tenemos una cantidad de nutrientes y de requerimientos que necesitamos consumir, ¿verdad? Lo mismo sucede para los pollos, pero cuando nosotros vamos creciendo, pues nuestro tipo de alimentación va cambiando, ¿verdad? Se va volviendo un poco más sólido y nuestros requerimientos también van cambiando. Cuando somos adultos tenemos otros tipos de requerimientos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los pollos sucede lo mismo. Para el caso de los pollos, cuando iniciamos tenemos una cantidad de requerimientos nutricionales que necesitamos para que se empiece a desarrollar, empiece a crecer, empiece a endurar los huesos empiecen a crecer, los músculos empiecen a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, para que esto se dé en el ave, para que este desarrollo se dé, nosotros necesitamos de ciertos nutrientes. ¿Y esos nutrientes de dónde los tomamos? Pues esos nutrientes vienen directamente del alimento. Entonces, si nosotros nos dedicamos a una producción donde nosotros necesitamos tener ganancias económicas, ¿verdad? Vamos a criar en un galpón 1000 aves, 2000 aves, etcétera, etcétera, o muchas más. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esos nutrientes que yo necesito,
¿Y qué cantidad de alimento yo tengo que darle para que me cubra esos nutrientes que yo necesito, verdad? ¿Qué tipo de alimento es el que yo tengo que darle para que me cubra esos requerimientos nutricionales? Normalmente, como yo les decía, el organismo, el aparato digestivo se encarga de degradar el alimento y transformarlo en nutrientes. Recordarán cuando les decía que el animal no consume en sí lo que es el alimento, sino que el organismo se encarga de descomponerlo a tal punto de que lo convierte en un nutriente, que es como el animal realmente lo aprovecha. No solo para el caso de las aves, para todos los animales, incluyéndonos nosotros, sucede lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos un proceso de digestión, un proceso de metabolización de los alimentos, ¿verdad? ¿Para qué? Con la finalidad de aprovechar el nutriente que en ese alimento viene. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber, cuánto es que necesita de ese nutriente. Y cuando hablamos de nutrientes, específicamente estamos hablando de lo que son las proteínas, de lo que son aminoácidos, de lo que son grasas, de lo que son minerales, vitaminas, ¿verdad? Esos son los nutrientes que normalmente nuestro organismo requiere y necesita para el desarrollo normal del funcionamiento de su organismo. Entonces, eso es lo que nos toca ver el día de hoy, conocer esos nutrientes, ver cuáles son y en qué cantidad requiere de cada uno de esos nutrientes, considerando las diferentes etapas. Cuando hablamos de pollos, normalmente nosotros estamos hablando de pollos de carne, ¿verdad? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer ahí es dedicarnos a engordar. Entonces nosotros ese pollito debemos estarlo sacando al mercado en unas 7 semanas, dependiendo del mercado, claro, dependiendo del peso que requieran o del peso de que mis clientes quieren el pollo. Puede salir a las 5 semanas, puede salir a las 6 semanas. El pollo parrillero, por ejemplo, que utilizamos para el pollo a la brasa, por ejemplo, es un pollo de 5 semanas, de 6 semanas, dependiendo de cuál es la demanda de esa pollería y en qué tamaño ellos compran sus pollos para utilizarlos, para, por ejemplo, el pollo a la brasa, ¿verdad? Entonces, ustedes nunca han ido a comer un pollo a la brasa como y les han servido un pollo de 3 kilos, por ejemplo. Normalmente el pollo a la brasa es un pollo de kilo y medio, de kilo 700, de kilo 800, menos de 2 kilos. Entre kilo 500 y kilo 600 más o menos están en los pollos parrilleros. Entonces yo esos pesos yo los voy alcanzando en la quinta semana, ¿verdad? Teniendo un buen manejo de todos los eslabones de la producción, yo puedo alcanzar esos pesos en 5 semanas, entonces simplemente yo a las 5 semanas ya voy a sacar esos pollos al mercado. Como les digo, depende mucho de mi mercado, de quiénes son mis consumidores y para qué está destinado ese pollo. Es para un restaurante, es para la carnicería, es para transformación de repente, que el pollo que estoy produciendo yo lo quieren para embutidos, lo quieren para jamonadas, etcétera, etcétera. Entonces la finalidad de para qué lo quieren es que nosotros vamos a crear en función a eso, a cuáles son lo que demanda el mercado. Y lo que demanda el mercado es lo que yo voy a producir. Entonces, como les digo, yo necesito saber en qué momento yo voy a vender mis pollos de carne. Entonces, esos nutrientes en pollo de carne nosotros tenemos establecido que si yo me voy a dedicar a la crianza de pollos de carne, mi crianza dura 7 semanas. Entonces, yo tengo que ver cuáles son mis requerimientos durante esas 7 semanas, porque eso es lo único que yo voy a tener, es el único tiempo que yo voy a tener a mis pollos en el corral, ¿verdad? O en el galpón. Lo mismo sucede para el caso de los patos. Los patos también tienen un inicio, un crecimiento, un acabado, y también yo los voy a tener 7 semanas, 8 semanas. Puedo criarlos de 8 a 12 semanas, de repente si quiero alcanzar más pesos, depende, como les digo, mucho del mercado, a dónde yo voy a colocar los patos y qué pesos son los que prefiere el mercado donde yo los voy a colocar. Entonces, de ahí donde yo parto en conocer mis requerimientos nutricionales. No siendo lo mismo, chicos, para el caso de gallinas de postura, que es muy diferente a los requerimientos nutricionales, porque yo no les voy a tener a las gallinas de postura, pues, 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas, como el caso de los patos. Yo a las gallinas de postura normalmente yo las tengo en 10 meses de producción, más los meses que crecieron, más o menos es un año y medio que yo debo tener esas gallinas. Entonces, por eso es que sus requerimientos nutricionales son muy diferentes. No le estoy engordando, su finalidad es otra. Siendo para el caso de pavos también diferente, los pavos tenemos un poco más de tiempo para engordarlos. Nuestras campañas normalmente en pavos nosotros las iniciamos en agosto y los vamos terminando en diciembre, que es donde más nosotros hay más demanda del pavo, ¿verdad? Por las fechas navideñas.
Entonces, es otro tipo de requerimientos nutricionales. Si yo me dedico a criar codornices, pues los codornices también tienen otro tipo de requerimientos nutricionales. Ya, entonces, como les digo, chicos, eso es lo que vamos a observar hoy día, los requerimientos nutricionales, y vamos a conocerlo cuáles son, porque es muy importante para que yo pueda formular una dieta. Para que yo pueda formular una dieta, yo tengo que saber qué es lo que requiere ese pollo. Entonces, por eso es que yo tengo dietas en diferentes estadios de crecimiento del pollo. Tengo dietas de inicio, tengo dietas de crecimiento y tengo dietas de acabado, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo necesito saber cuáles son los requerimientos. Existen ya tablas establecidas donde ya me dicen a mí cuáles son mis requerimientos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ingresan al internet y ponen requerimientos para pollos de engorde, van a encontrar una serie de tablas. Y ahí, por ejemplo, en el caso de que nosotros compremos un pollo específicamente, un arboracres, un cob, un ross, ¿verdad? Que son las especies, los pollos de carne, que son esas las líneas comerciales, ¿verdad? Incluso esas líneas comerciales a mí ya me dan una tabla de cuáles son los requerimientos para engordar esos pollos. Me dan una tabla de que me indican cuánto debe ganar de peso ese pollo en la primera semana, en la segunda semana. Me dan una tabla donde me indican cuál es la conversión alimenticia de esos pollos, ¿verdad? Entonces, yo puedo ajustar mis raciones o formular mis dietas en base a los requerimientos que vienen en esas tablas, que ya son específicos para la línea comercial de los pollos, o existen tablas brasileñas, existen tablas de la NRC, que son otras tablas a nivel mundial que se manejan, ¿verdad? Que son de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no cambian los requerimientos en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, etcétera. Los requerimientos nutricionales de los pollos son los mismos porque son las mismas especies que engordan. El ross, el cob, el arboracre son las mismas especies que engordan en Brasil, que engordan en Ecuador, que engordan en cualquier país. Las mismas líneas comerciales, ¿ya? Entonces, sus requerimientos son los mismos. Lo que sí van a variar quizás son los insumos, porque si los insumos sí varían pues mucho dependiendo de la región donde estoy, ¿verdad? De repente tengo una región que es altamente productora, por ejemplo, nosotros en el norte de harina de pescado, y para mí es más económico comprar la harina de pescado como una alternativa de insumo proteico a la torta de soyo, que de repente la torta de soyo es un poco más costosa. ¿Verdad? Entonces depende mucho de la zona donde estoy y del costo del alimento, porque recuerden, como siempre les he dicho, la alimentación me genera el 60% del costo de la producción. Entonces yo tengo que usar los insumos más económicos, los que a disponibilidad tengo, los que están más cerca de mí, no me va a costar traerlos de otro lugar que son mucho más costosos, ¿verdad? Entonces, y si voy a aumentar costos, pues entonces de repente el precio del pollo que yo le voy a dar, pues tiene que cubrirme esos costos y tener un margen de ganancia, ¿verdad? El problema es que muchas veces el precio del pollo es inestable en el mercado. Por ejemplo, ahora nomás, en el caso de cuando teníamos lo de la pandemia, como todos los restaurantes cerraron, ya no había mucho consumo de pollo, el pollo empezó a bajar tanto que lo encontrabas en el mercado a 5 soles, a 4.50, el pollo baratísimo, el kilo. Pero ya pasó esto y empezaron a reabrir algunos restaurantes, algunas pollerías, y ahora el pollo y tiene otro precio, y ahora el pollo está entre 8 y 8.50 el kilo, ¿verdad? Entonces, el precio del pollo es muy variable en el mercado, no es un precio que se mantenga constante en el mercado. Así como en algún momento me puede hacer perder porque se cayó el precio, ¿verdad? Yo soy productora y de repente en cuarentena yo tenía para sacar 3.000, 4.000 pollos y los saqué en la cuarentena, pues de hecho que mis ganancias no fueron las mismas, o de repente incluso hasta perdí porque mi costo era más elevado al 4.50 que estaba en el mercado, de repente yo gasté más por cada kilo de pollo que he producido y se me cayó, entonces el precio se cayó. Pero si yo tenía pollo produciendo ahorita y empezó el pollo a subir y sigue subiendo y de repente llega a 9 soles el kilo, entonces es muy bueno porque yo ya voy a ganar más en el pollo. Sigo gastando lo mismo para criarlo, pero mi margen de ganancia es más. ¿Por qué? Porque la demanda cambió, la demanda del mercado cambió. Entonces, hay más demanda en el mercado, hay poco pollo, entonces por eso es que el precio sube. Porque si hubiera mucho pollo y hay mucha demanda, pues el precio se mantendría. Siempre la oferta y la demanda es la que me hacen mover el precio en un mercado. Entonces,
Como les digo, en el caso del pollo, siempre el precio del pollo es muy inestable en el mercado. No siendo así, por ejemplo, para el huevo en cuarentenas costaba lo mismo que ahora cuesta. Una celda de huevo está entre 11 o 12 soles. Durante la cuarentena estuvo así y ahora aún se mantiene así, ¿verdad? Aún se mantiene así. Entonces, ¿por qué? Porque la demanda sigue siendo lo mismo que la oferta. Lo que me ofertan y lo que me compran es parejo, ¿verdad? Entonces, ahí no tiene por qué dispararse el precio del pollo y aumentar. Entonces, los huevos tienen un mercado más constante, ¿verdad? El precio se mantiene en el tiempo. Como les digo, es muy diferente. En el caso del pato, pues el pato, recuerden que no es una ave que se consuma del diario como si el pollo. Recuerden que nuestros consumos per cápita de pollo en el Perú son de 50 kilos por persona. Entonces, es diferente. El pato lo consumimos, pero de vez en cuando, de repente cuando queremos tener una reunión, un compromiso, utilizamos y hacemos un arroz con pato. Entonces, no es una ave que constantemente yo la tenga como el consumo, como un consumo diario, de repente una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿verdad? Entonces, depende, como les digo, del consumo, de la costumbre del consumo que haya en la zona donde yo estoy, ¿verdad? Entonces, como les decía, eso es lo que pasa cuando tengo una oferta y una demanda que no es pareja, que no es equilibrada, que no es constante. Les mandé un video donde les explicaba más o menos lo que eran los requerimientos nutricionales, ¿verdad? Cuáles eran los que nosotros considerábamos, ¿verdad? Entonces les hice algunas preguntas en base a lo que les había mandado. En cuanto a alimentación, a requerimientos nutricionales, son muy difícil hacer un video bastante didáctico que les muestre cada requerimiento nutricional que hay, ¿no? Siempre va a haber alguien explicándoles cómo es que se dan estos requerimientos nutricionales. Como les digo, hay ya establecidos en tablas cuáles son esos requerimientos nutricionales. ¿Verdad? Nosotros los vamos a ir observando en el desarrollo de la clase. Entonces vemos lo que es la alimentación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del alimento específicamente, es el que compone un costo altísimo de la producción. 60% más de todo el costo, más de la mitad de lo que son los costos de producción, yo los voy a gastar en alimentación. Pero si yo ya sé que voy a gastar tanto de eso, entonces yo aún tengo que ser mucho más cuidadosa al momento de formular mis raciones alimenticias. Entonces, yo siempre tengo que formular a bajo costo, mis dietas a bajo costo, ¿verdad? Ocupar lo que de repente en el momento, en el mercado hay, por ejemplo, de repente cae el precio del maíz. Recuerden que las aves y los cerdos generalmente su alimento lo basan al maíz, al sorgo, pero nosotros no tenemos mucha disponibilidad de sorgo, entonces el maíz es el que nosotros más utilizamos, ¿verdad? Entonces de repente el maíz empieza a caer, el maíz empieza a caer, ¿verdad? Empieza a caer el precio y nosotros podemos aprovechar en comprar maíz y alimentar nuestros pollos con el maíz, ¿verdad? Entonces, de repente en nuestra zona hay bastante maíz, hay disponibilidad y a un costo barato, entonces yo utilizo ese insumo, ¿verdad? Entonces, de repente hay torta de soya y yo la puedo utilizar porque hay una industria que procesa aceite de soya y el residuo lo utilizan para hacer la torta y yo puedo comprarlo a menor costo, entonces lo utilizo. Lo que yo encuentre en mi zona y lo más económico, eso es lo que yo debo utilizar para formular mis raciones. ¿Y qué es lo que debo hacer al momento en que yo formulo mis raciones? Pues cubrir los requerimientos que necesita. 100 en la cartera de tu papá a lo que necesita, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? Como les decía, la energía, la proteína, aminoácidos específicamente. En el caso de las aves, no tanto es el aprovechamiento de la proteína, sino el aprovechamiento de los aminoácidos, ¿ya? Los minerales y vitaminas, los ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Todo eso nosotros tenemos que cubrirlos al momento que formulamos esa ración en lo que la tabla me indica. Lo que la tabla me indica me dice si para inicio tú debes utilizar entre un 20 y el 22% de proteína, eso es lo que yo le tengo que dar. Pero entonces yo tengo que colocar insumos también de buena calidad para yo cubrir esa proteína. Porque de repente yo utilizo una harina de pescado y la harina de pescado tiene 70% de proteína, que es lo que me dice el productor, que es lo que me vende, yo lo compro pensando que tiene de repente ese 70% de proteína.
Y cuando de repente voy a hacer un análisis de laboratorio porque los pollos no están creciendo como yo estoy esperando que crezcan, si yo le estoy dando la formulación de la dieta así como como es y tengo que dársela, entonces a veces eso se debe a que el alimento que estoy utilizando es de mala calidad. Entonces, no tenía ese 70% de proteína que me decía la torta de soya, pues yo le hago un análisis y a la fruta le encontré un 50-55% de proteína. Entonces, era la calidad del alimento el que falló en esa dieta, no la dieta que yo formulé, porque yo formulé mi dieta considerando de que esa torta de soya tenía 70% de proteína y no era así, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a suceder. Por eso es que cuando nosotros compramos, también siempre les he repetido esto, cada vez que nosotros compremos un insumo alimenticio, siempre hagámoslo en un lugar confiable, donde yo sepa que lo que me están diciendo, que me están vendiendo realmente así es, ¿verdad? Entonces, ahora existen, como les digo, en el mercado, una serie de una serie de productos ya listos para simplemente nosotros ir y dárselos al pollo. El problema es que cuando yo formulo una dieta y yo compro mis insumos, es mucho más barato. Es mucho más cómodo que yo compre el alimento ya preparado a que yo lo formulo. O de repente yo formulo mis propias dietas, porque yo he formulado mis dietas y conforme yo las formulo es así como me resultan. Entonces yo aprovecho y las formulo yo. Entonces, como les digo, lo que busco yo es reducir costos así. Yo estoy reduciendo costos y así yo me estoy asegurando de que mis pollos reciban lo que realmente necesitan. Eso no quiere decir que lo que me venden comercialmente no son buenos. Sí son buenos, son alimentos probados ya. Pero como ya la empresa es la que se encarga de hacer toda la mezcla, la empresa es la que se encarga de paletizar, entonces siempre pues me van a cobrar un adicional, ¿verdad? El costo siempre va a ser un poco más elevado. Y como les decía anteriormente, también cuando es peletizado el alimento tiene un costo adicional, es un poquito más elevado el costo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser muy cuidadosa cuando compro mis insumos y muy cuidadosa cuando formulo la dieta y tengo que cubrir todo esto que me están pidiendo, la energía, la proteína, los aminoácidos, que en el pollo, como les digo, son indispensables, minerales, vitaminas y ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente son lo que yo debo considerar al momento en que voy a formular mi dieta. Entonces, dice, la elección de los niveles de nutrientes en la dieta es una decisión económica que cada compañía debe tomar, ¿verdad? O cada empresa de repente, ellos son los que realmente deciden cómo hacerlo, ¿verdad? De qué forma, de qué cantidad de dietas quieren formular, cómo lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces, esto es especialmente importante en lo que se refiere a lo que es proteína y aminoácidos, ¿ya? Recuerden que las proteínas son las que me ayudan a que el animal crezca y se desarrolle, ¿verdad? Entonces, por eso, incluso nuestros niños pequeños, ¿por qué les damos mucha leche, muchos huevos? Porque tienen proteínas. Porque tienen proteínas y la proteína es la que les ayuda a crecer. Las carnes, el pescado, la carne de res, las carnes rojas, el pollo, los huevos, todos estos insumos son proteicos. Y estos me hacen que los animales crezcan y en el caso de las personas, pues que los niños empiecen a crecer y logren, conforme a esa edad, tengan la talla que requieren, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que niveles elevados de aminoácidos digestibles mejoran la rentabilidad al aumentar el desempeño de pollos, particularmente su rendimiento de la canal. Acuérdense, cuando hablamos de canales de la carcasa, ¿verdad? Entonces, mucho mayor rendimiento cuando tenemos aminoácidos digestibles, ¿verdad? Porque puede haber un alimento que tenga mucho nivel de proteína, pero cuando se descompone esa proteína y deja los aminoácidos que nosotros queremos aprovechar, de repente esos aminoácidos el pollo no es capaz de digerirlos. Entonces no me sirven de mucho si este es un alimento proteico, pero no puede el pollo aprovechar esas aminoácidos que están ahí. Entonces, lo que yo tengo que considerar es tener aminoácidos digestibles, que el pollo los pueda aprovechar, de esa proteína que tenga, por ejemplo, un 80% de proteína, por ejemplo, una harina de pescado, el pollo aproveche el 70% de eso, de esa proteína que está. Entonces, eso es un alimento altamente digestible, ¿verdad? Aprovecha gran cantidad de la proteína que tiene el alimento. Entonces, esto es muy importante que nosotros consideremos. Entonces, ¿a qué llamamos nutriente entonces? ¿Qué es el nutriente? Si estamos viendo requerimientos nutricionales, tenemos que saber qué es lo que es un nutriente, ¿verdad? Entonces, los nutrientes
Son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, ¿verdad? Todo alimento que nosotros consumimos tiene sustancias químicas. ¿Y para qué me sirven esas sustancias químicas? Generalmente para el mantenimiento, para el crecimiento, para la producción e incluso para la salud de los animales, ¿verdad? Las necesidades de los nutrientes de las aves son muy complejas, varían para el caso de las especies, para el caso de la raza, para la edad y para el sexo de las aves, ¿verdad? Para todos estos nosotros requerimos nutrientes, ¿verdad? Puede variar, por ejemplo, para la especie, un pollo no tiene los mismos requerimientos que un pato. Para las razas, de repente, una raza no tiene el mismo requerimiento. Por ejemplo, hablando de cerdos, tengo un York, tengo un Landra, son razas diferentes, aprovechan los nutrientes de forma diferente, entonces sus requerimientos podrían variar incluso por raza. Como les digo, en el caso de los pollos, las arboráceres, las Ross, la COP, tienen sus propias tablas de requerimientos, ¿verdad? Y ustedes revisan de una línea comercial a la otra línea comercial, entonces hay diferencias en sus requerimientos. ¿Por qué? Porque varían según la raza, según la edad, con mucha más razón. No es lo mismo un pollo de inicio que un pollo de acabado. Va a variar sus requerimientos nutricionales ahí. Pollo de inicio necesita más proteína, pollo de acabado necesita menos proteína. Pollo de inicio necesita menos energía, pero el pollo de acabado necesita más energía, ¿verdad? Entonces, sus requerimientos son diferentes, ¿verdad? Incluso para los minerales, por ejemplo, calcio. Un pollo de inicio necesita más calcio, ¿por qué? Porque sus huesos van a seguir creciendo, sus músculos se van a seguir desarrollando. Pero para el caso del pollo de acabado, los niveles de calcio disminuyen porque ya creció todo lo que tenía que crecer. Ya no va a crecer más de lo que ya creció porque ese es su tamaño, su tope de crecimiento. Entonces, voy a disminuir el calcio porque para qué más va a necesitar si ya creció todo lo que tenía que crecer. No siendo así para el caso de la gallina de postura. Ella va a seguir poniendo huevos durante toda su etapa productiva. Entonces, en ningún momento le voy a disminuir el calcio. El calcio va a seguir siendo el mismo, voy a seguirle dando el calcio y ya entró a la etapa de postura. Si es una pollita, está en inicio, tiene otro requerimiento de calcio. Está en crecimiento, tiene otro requerimiento de calcio, pero cuando sus dietas prepostura y en sus dietas postura, ya los requerimientos de calcio van a aumentar, van a variar. No es lo mismo cuando yo le daba que era una pollita bebé a lo que yo le voy a dar cuando empieza su etapa de postura. Recuerden que van a formar huevos, entonces necesitan más niveles de calcio, ¿verdad? Entonces, como les digo, dependiendo de la edad, va a variar también los requerimientos o las necesidades de los nutrientes. Y en el sexo, con mucha más razón, ustedes se han dado cuenta en el caso del macho y la hembra, ¿verdad? En el macho y la hembra también se ve mucha diferencia en lo que son pesos. Los machos ganan peso más rápido, ¿verdad? Logran alcanzar pesos de mercado en menos tiempo que las hembras, ¿verdad? Entonces sus requerimientos nutricionales también son diferentes por el sexo. Entonces, eso es lo que varía dependiendo, como les digo, de todas estas características de especie, raza, edad, sexo. Incluso en lo que es la etapa reproductiva. Tienen requerimientos diferentes. En la etapa reproductiva, cuando el macho está empezando a pisar a todas las gallinas, cuando la hembra está en postura, ¿verdad? Sus requerimientos son muy diferentes. Cuando están en lactancia, para el caso de los mamíferos, ¿verdad? Una oveja, una chiva, una vaca, tiene requerimientos diferentes cuando está lactando. Tiene que producir más leche para su ternero o para la producción, si es que es una vaca lechera, ¿verdad? Porque vendemos su leche. Entonces sus requerimientos son muy diferentes cuando no está gestando, sus requerimientos son muy diferentes cuando está gestando, sus requerimientos son diferentes cuando está lactando. ¿Verdad? Entonces, por cada etapa de crecimiento o etapa fisiológica del animal, va a tener requerimientos diferentes. Entonces, estos nutrientes sí los va a necesitar, pero en diferentes proporciones. Pues. Sí va a necesitar calcio, pero en diferentes proporciones según la edad que tenga. Sí va a necesitar proteína, energía, claro que la va a necesitar, pero en diferentes proporciones para cada una de estas etapas o para cada una de estas características. Entonces, cuando hablamos de requerimientos nutricionales de las aves, recuerden que para que las aves crezcan sanas, sean productivas, muy vigorosas, son tres tipos de nutrientes que es lo que normalmente nosotros necesitamos proporcionarles a las aves, que es lo que es proteína, lo que son carbohidratos y grasas, porque las carbohidratos y grasas proporcionan energía, los minerales y las vitaminas, y por supuesto, lo que no me puede faltar nunca en una crianza es el agua. El agua también es un requerimiento
lo necesita para ciertas funciones del organismo. Entonces, también hay un requerimiento de agua. Cuando nosotros veíamos el manejo de las aves, nosotros veíamos que durante todo el desarrollo de las 7 semanas que criamos aves, no faltaba el agua. E incluso hacíamos un análisis de agua para ver la calidad del agua, ¿verdad? Y que el agua no las vaya a enfermar. Entonces, también es un requerimiento del agua. ¿Con qué finalidad yo le doy proteína a un ave? ¿Para qué? ¿Por qué necesita ella esa proteína? ¿Para qué? Para el crecimiento y desarrollo del cuerpo, porque favorece el crecimiento del músculo, que es lo que yo quiero. Mientras más musculosa, más carne tenga el ave, mucho mejor, ¿verdad? Mejor precio va a tener en el mercado. Y poderla colocar de repente ya no simplemente a la tienda de la esquina, ya no simplemente a los vecinos, sino puedo colocarla en un supermercado. Si yo cumplo todos los requerimientos sanitarios y cumplo con la calidad del pollo que yo voy a producir, ¿verdad? Y por qué no hasta exportar. Si tenemos esa posibilidad de hacerlo, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, la proteína me sirve para esto, para el desarrollo del cuerpo, para el desarrollo del músculo, ¿verdad? Entonces, los animales en crecimiento y engorde necesitan una alimentación rica en proteína. Los carbohidratos y las grasas, ¿para qué las necesito? Para que me produzcan energía. ¿Y para qué necesito que me produzcan energía? Para que puedan cumplir todas las funciones vitales del organismo, para que siga viva la ave, para que siga teniendo fuerza para levantarse, fuerza para seguir comiendo, fuerza para seguir tomando agua, para alimentarse. Necesita cumplir todas esas funciones, que su hígado, su aparato circulatorio, su aparato digestivo, su aparato urinario siga funcionando en perfecto orden. Entonces, para eso, para todo ese funcionamiento vital del organismo, necesito los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me va a proporcionar el carbohidrato y la grasa. Y los minerales y las vitaminas, ¿cuál es su función? ¿Por qué los necesito? ¿Por qué es necesario que estén dentro de una dieta para aves? ¿Verdad? Como les decía, el calcio, el fósforo, en las aves, ¿qué hacen? Formar los huesos, hacerlos fuertes, ¿verdad? Producir huevos, para el caso de las gallinas de postura, ¿verdad? Esos son los minerales. ¿Y las vitaminas con qué? ¿Qué es lo que en qué proporcionan? ¿Qué le ayudan al animal? A prevenir enfermedades, ¿verdad? Las vitaminas son protectoras. Entonces las vitaminas lo que hacen es prevenir enfermedades a las aves. Y el agua, ¿por qué necesito el agua? ¿Por qué es que el agua tiene que estar presente? ¿Y por qué también es un requerimiento nutricional en las aves? No solo en las aves, en todas las especies. ¿Por qué? Porque también cumple una función. ¿Y cuál es esta función? Permitir la digestión de los alimentos, ¿verdad? Imagínense que no consumieran agua y solo comieran todo el sólido. ¿Cómo van a deglutir todo ese alimento? Cómo van a mezclarlo? ¿Quién va a ayudar a hacer esa mezcla si no hay una proporción líquida, verdad? Entonces, eso es lo que hace el agua hace. Hacer que se dé la digestión de los alimentos, ¿verdad? Que se dé la absorción de los nutrientes y que se puedan transportar estos a la sangre. Gracias al agua pueden darse todas estas funciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que todos estos necesidades que el pollo tiene de proteína, de carbohidrato, de minerales, se cubran en la dieta que yo voy a proporcionar a la sangre. Entonces, como les decía, las proteínas a mí me van a aumentar lo que es desarrollo muscular, ¿verdad? Van a producir más masa muscular, me van a producir los aminoácidos que son los que yo necesito realmente para la producción de aves. Van a ayudar a construir lo que son músculos, nervios, piel y plumas, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a hacer un requerimiento de aves, vamos a encontrar lo que son proteína como proteína bruta o proteína cruda. De cualquiera de esas presentaciones vamos a encontrar los requerimientos nutricionales. Si ustedes entran en internet y buscan requerimientos para pollo, se van a tener proteína bruta o van a poder encontrarlo como proteína cruda. Es el mismo término. Y ahí me va a decir cuánto requiere por cada fase de crecimiento. Me va a decir de 20 a 21 en inicio, de 19 a 20 en el crecimiento, de 18 a 17 en el acabado, etcétera, dependiendo, como les digo, de qué tipo de manejo voy a darles a las aves, ¿verdad? Es decir, cuántas etapas de crianza voy a tener. Inicio, crecimiento, acabado, preinicio, crecimiento, acabado, etcétera, depende. Entonces, para cada uno de estos yo necesito una proporción de vitaminas y sobre todo los aminoácidos. Recuerden cuando nosotros veíamos en lo que es el aparato digestivo, en el intestino delgado
que es donde llegaban las secreciones del hígado y del páncreas, que era la bilis y los ácidos pancreáticos, ¿verdad? Que empezaban a descomponer los nutrientes. Eso es lo que sucede con la proteína que llega ahí. Descompone la proteína a ese nivel del intestino para dar pie a los aminoácidos. Esos son los que realmente las aves necesitan. Dentro de los aminoácidos tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Para el caso de las aves, para su desarrollo, para que se desarrolle su músculo, necesitamos los aminoácidos esenciales, ¿verdad? Entonces, eso es, una vez que se transforma la proteína en aminoácidos, el intestino delgado los absorbe como aminoácidos, los manda al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y el torrente sanguíneo los va a mandar a los músculos para que formen todo lo que son las proteínas musculares, para que se forme todo lo que es la carne del pollo, el muslo del pollo, la pechuga del pollo. Entonces, eso es lo que me va a dar la proteína y específicamente los aminoácidos. Entonces, por eso es que yo necesito darle una proteína de alta calidad, una proteína que me permita que ese pollo pueda desarrollar todo ese volumen de pechugo, todo ese volumen de pierna, ¿verdad? ¿Cómo me cercioro? Comprando alimentos que sean realmente de buena calidad. La próxima clase ya nos toca ver lo que son insumos alimenticios. De ahí vamos a ver cada alimento, qué alimentos son proteicos, qué alimentos son energéticos, cuáles son vitaminas, minerales, cuáles son las presentaciones que vienen para entonces formular la dieta. Para la próxima semana terminaríamos con todo lo que son insumos alimenticios. Hoy nos toca ver todo lo que son los requerimientos, qué es lo que el pollo o la ave necesita. Pero entonces, como les digo, para este caso necesito alimentos de muy buena calidad, que sean muy digestibles sobre todo, porque como les decía, puede ser que el alimento tenga muy buena cantidad de proteína, pero no la puede digerir el pollo, como es el caso de las fibras. Por eso nosotros las dietas de pollo no le proporcionamos mucha fibra. ¿Por qué? Porque el pollo no la puede digerir. De repente ese alimento tiene mucha proteína, pero el pollo no la puede digerir, no la puede aprovechar. Entonces todo se va a ir a las heces y va a ser evacuado, no va a ser aprovechado por el ave porque no la puede absorber. Pero entonces lo que necesitamos, cuando no es muy aprovechable, de repente yo le doy el 18 al 19% de proteína que necesita el pollo, pero cuando yo formulo mi dieta me doy cuenta que no se cubrieron los aminoácidos, que yo le estoy dando la proporción de la proteína, pero los aminoácidos no se cubrieron. ¿Y cuáles son esos aminoácidos que yo necesito cubrir? Para el caso del pollo es la lisina, la treonina, la valina, el triptófano y la metionina. Estos son muy importantes que yo descubra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora comercialmente ya podemos comprar estos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, si la dieta con la proteína que yo le di no me cubrió los aminoácidos que yo necesito, entonces compro aminoácidos. Entonces yo puedo comprar la lisina, puedo comprar la metionina, ¿verdad? Y vienen en presentaciones de 1 kilo. Y cuando formulo, le agrego estos aminoácidos a la dieta, entonces, que es muy poco lo que prácticamente necesita, porque si ahora estoy dando proteína, no estoy cubriendo simplemente los aminoácidos, entonces las proporciones son muy bajitas, 0.1, 0.08, 0.09, que es lo que le damos en cuanto a aminoácidos. La proporción es muy poquita. Es muy poco lo que necesita para terminar de completar, porque ya con el alimento yo cubro gran parte de ese requerimiento. Pero no logro cubrir toda la proporción de nutrientes, entonces ahí es donde yo adiciono estos aminoácidos. ¿Y qué me proporciona la lisina? ¿Cuál es la finalidad de la lisina? ¿Por qué es indispensable que el pollo deba tener lisina en la dieta? Dice, para el mantenimiento, crecimiento y producción de la sangre, teniendo como principal función la síntesis de proteína muscular. Eso es lo que hace eso. Van a sintetizar las proteínas para formar el músculo, para el crecimiento y la producción de la sangre. Por eso es que es muy importante este aminoácido, porque esto es lo que va a desarrollar en la crianza del pollo. ¿Por qué la treonina? ¿Cuál es la finalidad de la treonina? ¿Qué es lo que hace la treonina? Dice, esencial para aves, encontrándose en altas concentraciones en el corazón, músculos, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central. ¿Es necesario para qué? Para la formación de proteínas y mantenimiento y el volumen proteico corporal. Además, ayuda a la formación del colágeno y la elastina, ¿verdad? Para que se pueda estirar la piel y pueda seguirse desarrollando el pollo, la canal o la carne del pollo. Para eso necesita la treonina. La valina, ¿cuál es su finalidad de la valina? Los aminoácidos, este aminoácido es importante para la deposición proteica corporal
ya que los alimentos deficientes en valina reducen la eficiencia de la utilización de los primeros aminoácidos. Es decir, si no tengo valina, no voy a poder aprovechar el aminoácido de la lisina, la treonina. Necesito la valina para poder aprovechar estos aminoácidos también, ¿verdad? Entonces, esa es la función. Cada aminoácido cumple una función esencial. Y estos aminoácidos son los que indican que que el ave necesita para, para poder desarrollar todo lo que es el músculo, ¿verdad? Que es al final lo que yo necesito sacar al mercado, pollos grandes, desarrollados con buen peso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesito, chicos, conocer para el caso de lo que son proteínas y aminoácidos. Igual para el caso del triptófano, también normalmente todo lo que son aminoácidos tienen cuyas funciones siempre son pues formar el músculo, intervenir en el metabolismo, ¿verdad? En los procesos del metabolismo, para regular el consumo, para controlar el estrés, ¿verdad? Para todo eso necesito para metabolizar, por ejemplo, la metionina para metabolizar los lípidos en el hígado, ¿verdad? Esa es la función de cada uno de los aminoácidos. Para el caso de la energía, igual, yo necesito proporcionar la energía, como les decía, con la finalidad de que el ave pueda desarrollar su desarrollo corporal, se desarrolle su tejido digestivo, su tejido muscular, su aparato reproductor, para todo, para que siga funcionando tal cual todo como una maquinita el pollo, yo necesito que tenga energía. Para que si no tuviera energía no tendría ni fuerzas para pararse al comedero, chicos. Si no tuviera energía no tiene fuerzas para ir a tomar el agua, ¿verdad? Entonces, eso es importante para el ave. Entonces, ¿quiénes nos dan energía? Pues los carbohidratos y las grasas nos dan energía. ¿Y los carbohidratos dónde los encontramos? Pues el maíz es un carbohidrato. Si las grasas me dan energía, el aceite es un carbohidrato, me da energía. Los azúcares son carbohidratos, me dan energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito para que el animal pueda seguir funcionando como un relojito y su organismo siga funcionando y convirtiendo todo su alimento en carne. Necesito esa energía para que sigan funcionando. Los pollitos son como un motor que están transformando su comida en carne, transforman su comida en carne. Para que este motorcito que es su organismo siga transformando este alimento en carne, necesito estos carbohidratos para que ese motorcito no pare y siga funcionando el pollo, siga produciendo, siga aumentando su peso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, les decía, estamos hablando de azúcares, de almidones, de celulosa, ¿verdad? Entonces, azúcares el maíz tiene, almidones tiene el maíz, ¿verdad? Las celulosas generalmente tienen los vegetales son los que tienen celulosa, ¿verdad? Entonces, los alimentos de origen vegetal tienen esta presencia de celulosa. Y tenemos polvillo de arroz, africhillo de trigo, todos esos insumos tienen celulosa, porque son de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, dice, el almidón es la forma en la cual las plantas almacenan su energía y es el único carbohidrato complejo que las aves pueden realmente digerir, ¿verdad? Entonces, la ave lo puede digerir y puede aprovechar, ¿verdad? Y convirtiéndolos en qué, todo ese almidón lo van a convertir en azúcares más simples que son aprovechadas para producir energía. Entran como maíz, ¿verdad? Pero dentro del intestino y del estómago que empiezan el proceso de la digestión, se transforman en carbohidratos, ¿verdad? O se transforman en grasas para poderlas aprovechar, ¿verdad? Se transforman en azúcares mucho más pequeñitos y son absorbidos por el intestino delgado y es como si le siguiéramos dando combustible para que esa maquinita siga procesando alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso es que los necesitamos. Los granos, por ejemplo, como el maíz, el trigo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas. Por eso es que muchas de las dietas de pollos están a base de maíz. Es un carbohidrato muy, muy, muy generoso para producir estos azúcares que el pollo necesita, esa energía, esa fuerza que necesita para seguir trabajando. Dentro de los minerales, nosotros, como les decía, tenemos macrominerales y microminerales. Dentro de los macrominerales están considerados lo que es el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Cada uno de ellos cumple una función específica. Generalmente el calcio es para el crecimiento de los huesos, ¿verdad? Para el desarrollo muscular. El fósforo afianza esto. El fósforo también ayuda al crecimiento.
¿verdad?, al desarrollo muscular. Ahora, dentro del fósforo nosotros podemos encontrar un fósforo digestible. Puede ser que un alimento tenga fósforo, por ejemplo, la harina de pescado, eso es rica en fósforo, ¿verdad? Pero de repente ese fósforo que me produce no es altamente digestible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos fósforo comercial, que también lo podemos encontrar, el calcio, el fósforo, también lo podemos encontrar en forma comercial. De repente